discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que se basa principalmente en el fenotipo, de acuerdo con el CONAPRED. La discriminación en México es usualmente asociada con aquella ejercida en contra de personas indígenas. Sin embargo, el ámbito racista también involucra a personas y grupos cuyos rasgos son relacionados con otras razas u orígenes étnicos. Según el Consejo, el racismo es un sistema de clasificación de los seres humanos basados en creencias y prejuicios. Creencias conforman y rigen la manera en que se interpreta el mundo y pueden ser internalizadas desde la infancia y avaladas socialmente por el entorno familiar y la escuela. Los medios de comunicación también contribuyen al establecimiento de estos prejuicios reproduciendo las creencias. Encuestas revelan que el sector poblacional considera la discriminación como un tema constante en sus entornos. Opinan que la principal causa es por el tono de piel, por vivir con alguna discapacidad o por pertenecer a un grupo indígena. En cuanto al tema de violencia, 50% dicen haber sido molestados con palabras ofensivas, amenazantes o violencia física, principalmente por otras y otros compañeros del entorno escolar. La discriminación en la escuela no solo se da entre profesores y alumnos, es una práctica común entre diferentes actores. Por ejemplo, los docentes se pueden burlar de otros docentes o incluso de un director debido a su acento castellano provinciano. Igualmente, las burlas y otras formas de discriminación entre niños son muy frecuentes y muy difíciles de manejar por parte de docentes poco interesados en trabajar esto en sus propias relaciones. La higiene es una de las causas que se ve arraigada en la discriminación entre personas. Se asocia con lo limpio, lo no contaminado, lo puro, lo blanco, todo lo cual viene del mundo urbano moderno. La aparentemente neutral descripción sobre el uso de los baños no es inocente. En las oposiciones planteadas por los profesores, los niños aparecen como no limpios y contaminantes y por tanto ligados al mundo de lo impuro, de lo no blanco. Los niños, con características más urbanas, utilizan además el tema para burlarse de los campesinos y agredir físicamente a quienes vienen sucios. En este caso, el profesor acepta implícitamente la actitud de agresión, pues su crítica se encamina a la exclusiva contra quienes no respetan la norma de aseo. En la violencia familiar, las víctimas y los victimarios poseen una muy baja autoestima, ya que, por un lado, la víctima es alguien al que maltratan sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo mal que se sienten internamente y abusando, en este caso, de un familiar. Uno de los causantes de la discriminación son las enfermedades. El temor irracional de las enfermedades contagiosas, por ejemplo, hablan de la falta de información apropiada sobre los verdaderos males y sus causas. En tal sentido, la escuela debería ser el ámbito más propicio para la integración de todas las diferencias y la formación integral en valores perdurables, como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Trabajar contra la discriminación implica, además, promover una mayor igualdad en el goce de los derechos ciudadanos. De acuerdo con Álvarez, cuando miras a tu alrededor puedes descubrir los diferentes que somos. Sería una desgracia que todos fuéramos iguales. La vida es maravillosa por la infinita variedad de personas que existen y que es la riqueza del país y del mundo. En este mundo vivimos personas de todo tipo. El mundo es de todos y la vida es para todos. Todas las personas son diferentes y no pueden estar de acuerdo en todo. En lo que sí son iguales todas las personas es en que se tienen la misma dignidad y por lo tanto deben tener las mismas oportunidades y derechos, sin importar si son niñas o niños altos, bajos, gordos, flacos, de una ciudad o de un pueblo, de una familia grandísima o de una pequeñita. Discriminar no es respetar la forma de ser y de pensar de cada persona y obstaculizar sus derechos. Todas las personas valen lo mismo y tienen el mismo derecho a ser lo que son. La pluriculturalidad es la coexistencia de culturas diferentes en un mismo espacio geográfico, sin que por ello tenga que haber mayores relaciones de intercambio entre ellas. En cambio, en la multiculturalidad, más que de coexistencia, se habla de convivencia de distintas culturas en un mismo espacio geográfico, en razón de la cual mantienen vínculos y comparten espacios sociales e institucionales. A diferencia de la pluriculturalidad, la multiculturalidad se caracteriza por la tolerancia y la inclusión.
La pluriculturalidad es común en países con acentuada presencia indígena y con procesos de denominación colonial por parte de una potencia extranjera en el pasado. De allí que hay una cultura dominante en el Estado basada en la lengua y las instituciones de la antigua metrópoli que debe lidiar con un conjunto de grupos, etnias y comunidades con lenguas, historias, cosmovisiones y religiones diferentes. En este sentido, es importante que los estados creen políticas que se adecúen a la condición pluricultural de los países, protegiendo los derechos de las minorías culturales y promoviendo el respeto y la convivencia pacífica. Una situación de convivencia armónica, tolerancia y sostenidos vínculos de intercambio en un país pluricultural dará paso a la multiculturalidad, situación en la que se produce intercambio y mutuo enriquecimiento entre las diferentes culturas. Un ejemplo de ello serán los Juegos Olímpicos, donde compiten muchísimas nacionalidades, pero sin que se haga ningún tipo de distinción más allá de la propia competición. Educación pluricultural. Este modelo educativo se plantea en contraposición a la educación homogeneizadora, a través de las relaciones entre sociedades, culturas y lenguas distintas, donde se formará una ciudadanía donde no se generen procesos de exclusión del otro por ser diferente. La educación pluricultural es una necesidad impuesta a la sociedad por una realidad, la de que cualquier sociedad actual se está convirtiendo progresivamente en un Babel cultural. Y a pesar de ello, aún se observa que muchos grupos sociales y gobiernos no están suficientemente conscientes de la naturaleza y dimensión del problema, lo cual conlleva que en muchos lugares las escuelas no hayan sido diseñadas y organizadas para enfrentar esta realidad. La pluriculturalidad se emplea para darse cuenta de la variedad de culturas, diversas costumbres y tradiciones culturales. Entonces, la pluriculturalidad tendrá valor cuando las diversas culturas se acepten, se respetan, coexistan y se nutran mutuamente, dando paso a un escenario de pluriculturalidad en el que cada una disfruta de sus derechos.